noches, hermanos, bienvenidos a este servicio de hoy martes. A las 7 en punto estamos aquí puntuales, como diríamos en el mundo, en los tiempos viejos, al pie del cañón. Bueno, es nuestro deber, es nuestro punto de encuentro con Dios, porque este es un encuentro especialísimo, porque es con el hacedor de todas las cosas. No solamente es el hacedor, el creador, es nuestro Padre, y Jesucristo viene siendo nuestro hermano mayor, coheredero. Y entonces a Él le debemos todo, como dice cierto himno. Bueno, vamos a leer de la palabra hoy el libro de Eclesiastés, el cual escribió el hijo de Salomón, el sabio Salomón, el hijo de David, perdón, el rey David, Salomón, que dice que era un hombre tan sabio que hoy en día no hay hombre más sabio que él, incluso Dios, puesto que este rey no le pidió riquezas a él, sino que le pidió sabiduría. Le agradó mucho a Dios, que a Dios le plació darle, ser el hombre más millonario, más rico, abundantemente, más incluso que los ricos de hoy en día, porque Él dijo en cierta parte que no habrá hombre más rico que este, ni ha habido más hombre más rico que este antes del rey Salomón. También le dio mucha sabiduría, que incluso la reina de Saba viajó kilómetros, tal vez días, tal vez meses, para poder llegar a conocer a este hombre grandioso, y salió de dudas y vio que era un hombre demasiado sabio, de quien debían aprender mucho. Obviamente tenía un don que Dios le dio, la sabiduría, y esa fuente es Jesucristo. Entonces este libro de Eclesiastés, vamos a leer una pequeña porción y luego hacemos un paralelo con esta palabra, porque eso quiere decir que la otra, en cierta forma, van ligadas, aunque el otro habla del juicio de las naciones, que está en el Evangelio de San Mateo. Este es el capítulo 5 de Eclesiastés, tiene un subtítulo. Vamos a leerlo del versículo 1 hasta el versículo 7. Tiene un subtítulo que dice: la insensatez de hacer a la ligera. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho alguna vez, antes de conocer de las escrituras, de la palabra de Dios, hemos hecho votos a la ligera y lo hemos hecho a Dios? Incluso antes yo no entendía algo que el primer pastor que tuvimos, Ernesto Madriñán, nos decía: el que se compromete con el hombre, se compromete directamente con Dios. Entonces, aunque él no lo llegó a explicar nunca, pero una vez que le dije a una hermana recién llegada a la congregación, se enojó porque yo le dije: el que se compromete con el hombre, se compromete con Dios. Entonces ella dijo: ¿cómo así? Y Dios tal vez me dio la luz ahí, me mostró el pasaje y me llevó a Mateo. Y le hice la comparación y no le quedó más remedio que decir amén. Bueno, vamos a hacer este paralelo ahorita. Vamos a leer el capítulo 5, dice así, del 1 al 7. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Vamos a saber cuál es el sacrificio de los necios. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Se acuerdan que hay un pasaje, ahora no me acuerdo, pero dice: en las muchas palabras no falta pecado? Y lo está en la Biblia, está consignado aquí. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. Sabemos que es insensatez, ¿no? Es la falta de buen juicio, prudencia y madurez antes de actuar. Por eso dicen, los abuelos le decían a uno: antes de hacer algo, piensa a ver si es correcto, si no te trae consecuencias malas, si te favorece, etcétera, etcétera. Bueno, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Se estaría justificando. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades.
y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Bueno, dijimos que hasta el 7. Ahora vamos a leer a ver qué relación tiene lo que les acaba de decir ahorita con respecto a Ernesto Madriñán, que nos comentaba que el que se compromete con el hombre se compromete con Dios. Aunque este tiene un subtítulo en Mateo capítulo 25, aunque es capítulo 25, verso 40 exactamente donde está, pero vamos a leerlo desde antecito para que entiendan por qué dice Jesús eso. Aunque aquí no vamos a hablar del juicio, sino de esta parte de Eclesiastés. Pero vamos a leerlo después. Bueno, estamos en el juicio de las naciones, pero entonces dice que al lado izquierdo tiene a los cabritos y al lado derecho tiene a las ovejas. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, ya sabemos que el rey es el Señor Jesucristo: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Se acuerdan de ese santo que fue revelado por Dios como uno de los mensajeros de una de las ciudades de la iglesia? Que él estaba trabajando como guarda del rey, hacía mucho frío, era una helada muy tremenda, pero él estaba abrigado con esos cosacos que se colocan esos abrigos muy gruesos para soportar el frío, pero vio que había un mendigo por ahí sin traje ni nada, muriéndose de frío, lamentándose, y él en su misericordia llegó y se cortó la mitad de su traje y se lo puso al mendigo para que se cubriera. Entonces, cuando él se fue a acostar por la noche, él tuvo una visión que se le presentaba al Señor Jesucristo. Dice: por cuanto tú lo hiciste a ese mendigo, me lo hiciste a mí. Y él le agradeció. Entonces, por eso el Ernesto Madriñán me decía, si tú te comprometes, por ejemplo, con hacer un trabajo con tu prójimo, que es la persona más cercana con la que cotidianamente te ves, y le quedas mal, me quedas mal a mí. O sea, si le dejas algo a tu prójimo, sea malo o sea bueno, me lo haces a mí. Bueno, la enseñanza es esa. Bueno, ahorita seguimos con las alabanzas para el Señor. Comenzamos con mucho gozo para en el principio. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro más bendita. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro más bendita. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro más bendita. Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro más bendita. En el principio
principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, sus alas levantarán. Nuevas fuerzas tendrán, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, sus alas levantarán. Nuevas fuerzas tendrán, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperamos en el Señor tendremos nuevas fuerzas como las águilas. Ahora adoremos al Señor. Hay momentos. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Te agradecemos, Señor. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo
por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Te agradecemos. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Vamos a decirle al Señor que lo amamos solo a Él. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás, y no mirar atrás. Adorarte solo a ti, Señor. Adoremos al Señor. Adorarte solo a ti, Señor. Adorarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás, y no mirar atrás. Servirte solo a ti, Señor. Sirvamos a Él. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás, y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Él es el camino. Sigámosle. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás, y no mirar atrás. Ahora agradezcámosle todas las cosas lindas que ha dado para nosotros. Me has tomado en tus brazos,
sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Tenemos que darte las gracias por todo, Padre Santo, porque todo nos ayuda bien a los que te amamos, Señor. Solamente hay un requisito: a los que te aman, a los que te temen, los ángeles también acamparán alrededor de ellos. Padre, te pedimos por esta congregación, por nuestros hermanos, si hay alguna necesidad, Señor, de dinero, de salud, te pedimos por su salud, porque tu palabra lo declara, Señor, que por tu llaga fuimos todos sanados desde antes, incluso de la fundación del mundo, porque tu sacrificio se realizó desde antes de la fundación del mundo. Y tú dices que los que te amen, a los que te adoren en espíritu y en verdad, tú nos revelaste hace tiempo eso, Padre, que es deleitarnos en el sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor, en que tú te pusiste como un escudo para llevar todos los dardos del enemigo, las enfermedades, las congojas, tanta cosa, Señor, que tú lo pagaste todo y es un sacrificio perfecto y lo hiciste una sola vez, Señor. No como algunas partes lo realizan, que cada vez lo realizan. Tú lo hiciste una sola vez porque tu palabra lo declara, Padre. Y nos declaras sanos por tu llaga, y declaro a toda la congregación, a todos mis hermanos, a todo el que nos esté viendo, a todas las peticiones de oración de sanidad que han hecho en el chat de la iglesia, Señor. Te pido por esas, que contestes esas oraciones, Señor, para que seas tú glorificándote en cada uno de ellos, Señor. Así como le dijiste a aquellas personas que preguntaban que aquel ciego, tú lo sanaste, estaba enfermo, estaba ciego porque sus padres pecaron. Él dice, no, ni porque ellos pecaron, ni por esto, ni por lo otro, sino para que Dios se glorificara en ese momento. Como dice a veces Eclesiastés, que dice, todo tiene su tiempo debajo del sol, Padre. Así esperamos el tiempo perfecto tuyo. No te atrasas ni te adelantas, Señor. Llegas a la hora precisa, porque tú eres perfecto, Padre. Tú eres el dueño de la honra y de la gloria. Te damos gracias por todos nuestros hermanos. Te pedimos ahorita por la palabra que viene a continuación a través del pastor, que seas tú glorificándote en ella, que seas sellándola en cada corazoncito, Padre Santo, de nuestros hermanos. Los bendecimos a todos, a los que están en el exterior, ya en Canadá, ya sea en Chile, ya sea en Estados Unidos, ya sea en México, todos los hermanos de todos estos países que a veces saludamos. Les deseamos lo mejor y que el Señor los siga fortaleciendo en este camino, Señor. En esta prueba que estamos pasando, que obviamente hay un propósito de Dios para con su iglesia, para que crezcamos espiritualmente, para que confiemos más en Él. Estamos
como pasando por lo mismo que pasó el pueblo israelita cuando estuvo confinado durante 400 años, aquella noche que pasó el ángel de la muerte, y solamente las casas que estaban rociadas con la sangre del cordero, el ángel de la muerte pasó de largo y no hizo daño, que fue cuando murió de los primogénitos de cada familia, Padre. Y seas tú cubriéndonos con tu sangre en este momento, protegiéndonos contra este virus y contra la maldad de este mundo y contra las acechanzas del enemigo, que él no descansa. Así que nosotros como hermanos, como hombres de Dios, como discípulos, como hombres guerreros que Dios ha puesto en el camino, no desmayemos y sigamos adelante sin desmayar, porque sabemos quién nos sustenta con su diestra. Gracias, Padre, te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga a todos, hermanos, y que reciban esta palabra que sigue a continuación a través del pastor. Gracias. Hermano, muy buenas noches. Los saludo en el bello y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, para el cual es toda la gloria y toda la honra. Saludando a todos nuestros hermanos de todos los rincones de la tierra, porque sabemos que esta palabra viajará y le dará la vuelta al mundo. Así como nuestro hermano profeta William Marion Branham, él sabía que esas prédicas que iba grabando, que estaban en las cintas, iban a dar la vuelta. Por eso los saludo a todos en el bello y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos con problemas del internet, la verdad, no sé qué el enemigo cada día tratando de impedir que esa palabra de vida sea expuesta, pero dice la palabra que aún si los hijos de Dios callaran, las piedras hablarían, y eso estamos creyendo en su palabra. Si hay un enemigo que se ha de levantar contra nosotros, también tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que se levantará por nosotros. Entonces, no debemos tener temor. El domingo la señal estuvo pésima. Yo creo que nos desconectamos por ahí 5 o 6 veces, pero cuando el enemigo quiere interrumpir, cuando el enemigo quiere de que la prédica se dañe y que de pronto la gente diga, no, qué pereza, eso como está, es porque hay una bendición tremenda con la cual va a recibir el pueblo de Dios, y Él quiere de que el pueblo no la reciba, pero nosotros somos un pueblo persistente, que tenemos esa nueva oración: insistir, persistir y nunca desistir, porque ese es el pueblo de Dios, un pueblo aguerrido, un pueblo que se aferra a las cosas de Dios y lucha por ellas. Amén. Entonces, mientras el enemigo más trate de estorbarnos, eso tiene que ser algo que nos motive para decir, estamos haciendo las cosas bien. Y hoy ha empezado nuevamente a dañar el internet, pero nosotros sabemos de que llevará una palabra de vida, una palabra de bendición, con la cual el pueblo de Dios será alimentado y será regocijado. Amén. Como decía ahora la alabanza, hay momentos que la verdad no sabemos qué decirle a Dios. ¿Por qué nosotros, sin merecer nada, lo tenemos todo? Tenemos un hogar, tenemos un techo donde dormir, tenemos un plato de comida, tenemos a nuestros hijos. De pronto no son los mejores hijos, tenemos a nuestras parejas, de pronto no son las mejores parejas, tenemos un trabajo, de pronto hay veces por la mañanita o cuando vamos a ir al trabajo nos da perecita ir, pero somos afortunados porque tenemos lo que mucha gente anhela. Es simplemente cambiar la percepción de lo que nosotros tenemos. Tenemos de pronto no el hijo que nosotros queremos, pero tenemos el hijo que muchos querían tener. Entonces, valoremos lo que tenemos. Valoremos a esa persona que está a nuestro lado, valoremos nuestro trabajo, valoremos nuestro hogar, valoremos la familia. ¿Por qué? Porque en la unidad está la perfección. Y eso es lo que Dios en su plan siempre ha trazado. Si usted lo mira, desde el principio, Él ha estado allí queriendo formar una familia. Y eso es lo que ha venido en su propósito. Ha estado allí, tiene un hijo, a ese hijo le ha buscado una novia para que esa novia se convierta en la esposa y produzcan hijos, hijos de bendición, hijos que traerán la palabra a existencia. Amén. Entonces, estamos estudiando las 7 edades de la iglesia. Es un estudio que tenemos que hacer para nosotros poder entender el Apocalipsis. Apenas vamos
entrar en el capítulo 3. Nosotros sabemos que la novia de Cristo estará hasta el capítulo 3, ya del capítulo 4 hasta el capítulo 19, la novia de Cristo estará en el cielo, ya ha ocurrido el rapto. Entonces, cada una de estas enseñanzas que Dios nos trae a través de las edades de la iglesia es para que la iglesia se prepare y pueda llegar a ser la señorita Jesucristo, la novia de Cristo, por la cual Él vendrá y nos llamará cada uno por nuestro nombre. Amén. Entonces, esto es una preparatoria, esto es alistándonos. ¿Para qué? Para que cuando el novio venga, la novia esté ataviada, esté preparada, esté lista. ¿Para qué? Para que cuando su amado venga y llame a esa novia, se encuentre con él en el cielo y puedan ir a las cenas de las bodas del Cordero. Amén. Entonces, estamos en el libro de Apocalipsis, libro de la revelación, el libro dado para la novia de Cristo. Libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje a Sardis. Dice así la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras que tienes y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Señor, por tu palabra, por poder leerla, Señor, porque hay muchos rincones del mundo donde tu palabra ni siquiera se puede pronunciar, ni siquiera se puede hablar de ella, porque fusilarían a aquella persona. Nosotros somos privilegiados, Señor, por eso te damos gracias, Padre amado, por esa porción de tu palabra. Ahora, Señor, te pedimos de que tu Espíritu Santo traiga la revelación, Señor, y sea alimento para nosotros y para nuestra casa. Padre, todo eso te lo pedimos dándote gracias. Así como decía nuestro hermano William en la alabanza, Señor, que si hay alguno enfermo, si hay alguno que tiene alguna necesidad, Padre, permite que a través de esta prédica haya sido sanado, haya sido restaurado y haya sido, pues, que tú lo has de bendecir. Padre, te entrego a cada personita en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, dice allí, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Sardis era una ciudad ubicada al oeste de Turquía. Era una ciudad de mucho comercio. Sardis significa los que escaparon. Es una iglesia que estaba por acabarse. Una iglesia que la gente, por temor y por el afán del mundo, se entregaron a los placeres de la vida, lo que todo el mundo llamó común. Ejemplo, ahora se ha vuelto muy común ver en la calle a una niña y otra niña besarse, a 2 niños, hombrecitos, dándose besos, abrazarse. Ya eso es normal. Se ha vuelto normal de que un niño pase con un cacho de marihuana en la boca. O sea, ya eso se ha vuelto cotidiano. Y eso es lo que le estaba pasando a esa iglesia. Se acostumbró a lo del mundo y ya no lo veía como pecado. Nosotros también nos hemos ido acostumbrando a eso, de que no, y es tanto así, de que ya lo están tratando como una enfermedad física, pero no saben que la peor enfermedad es la enfermedad espiritual. La enfermedad física es la manifestación de tu enfermedad espiritual. Entonces, cuando una persona viene y dice, no, es que yo nací siendo homosexual, eso es mentira. Según la palabra de Dios, dice que el varón y hembra los creó, no dice que creó homosexuales, no dice que creó amanerados. De hecho, la palabra de Dios dice que Él aborrece a los amanerados. Entonces, ellos quieren que uno se acostumbre de que eso sea normal, y por eso hoy podemos ver a nuestros gobernantes como 2 mujeres se casan y no, la gente lo aplaude. Podemos ver
cómo ya no castigan el homosexualismo cuando anteriormente era repudiado. O sea, la gente se ha ido acostumbrando a ver el pecado, por eso la iglesia se va muriendo, porque ya no batalla contra el pecado. Acuérdese que nuestra batalla no es contra el pecador, nuestra batalla es contra el pecado. ¿Por qué? Porque nosotros amamos al pecador. Si tú tienes un hermano, si tienes un sobrino, si tienes un primo que es homosexual, no tienes que aborrecerlo, pero tampoco le puedes acolitar lo que él es. Simplemente, en caso tal, tú lo recibes, le das amor y le enseñas a través de la palabra. Mira, eso está mal, eso no lo puedes hacer. Eso delante de Dios te va a traer condenación. Como una vez me dijo una amiga que me parece muy linda, y ella en la reunión del colegio, ella nos dijo, no, es que ustedes saben que yo pertenezco a la comunidad LGTBI, y le dije, no, yo respeto eso, pero entonces ella ya quería traspasar y decirme de que Dios tenía que aceptarla a ella, siendo de manera, la palabra de Dios nunca dice eso y nunca lo va a permitir. Entonces, ahí ella entró en contienda conmigo, más yo no con ella. ¿Por qué? Porque yo entiendo el homosexualismo. Usted me dice, pastor, ¿qué es el homosexualismo? Yo le digo, un demonio. ¿Qué es el cáncer? Yo le voy a decir, es un demonio. ¿Qué es las drogas? Es un demonio. ¿Por qué? Acuérdese que siempre tienes que tener en cuenta que nosotros somos una vasija. Y esa vasija se va a llenar de lo que tú quieres que se llene. ¿Me hago entender? Los que trabajan de mesero, los que trabajan en los restaurantes, saben que hay unos vasos que son para el agua, otros que son para el vino, otros que son para el whisky, otros que son para la leche, otros que son para el café, otros que son para el chocolate. Cada bebida tiene su recipiente. Así ha hecho Dios. Nosotros somos el recipiente de Dios. Entonces nosotros vemos con qué queremos llenar este recipiente. Si lo llenamos de cosas buenas van a salir de nosotros. Si está lleno de cosas feas van a salir de nosotros. Como dice la palabra, de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. Amén. Entonces, esta iglesia de Sardis se había acostumbrado al pecado y esta iglesia estaba muriendo. ¿Por qué? Porque la misma iglesia de Dios, o sea, acuérdense que estamos hablando de la iglesia, o sea, la denominacional y la iglesia verdadera. En estas iglesias hay las dos vid, la vid verdadera y la vid falsa. Entonces, esta vid verdadera también se estaba contaminando. Entonces, ellos en Sardis adoraban a la diosa Cíbeles y a Deois. A Deois es lo que nosotros vemos, la imagen normal de María cargando el niño. Ya habíamos hablado que es la misma Semiramis y es el mismo Ninus. Es la misma diosa Luna y es el mismo dios Sol. Son lo mismo, lo que pasa es que dependiendo la tierra o la región donde estaban, así mismo le iban dando su nombre, pero es lo mismo. Y hoy en día, en esta iglesia de Sardis, eso empezó a coger fuerza, hasta tal punto que el día de hoy está manifestada en María y el niño Jesús. Es la misma imagen. La misma imagen que vemos allí a María cargando un niño. Abajo está la tierra y unas estrellas y le llaman la diosa del cielo. Amén. Entonces, ellos adoraban en Sardis, adoraban a esta diosa y a su hijo llamado Deois. Esa iglesia, acuérdense que este mensaje es para la iglesia gentil. Eso estaba en Turquía, en Asia. Amén. Entonces, aquí él está diciendo, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Y los 7 espíritus de Dios son los espíritus de profecía. Los espíritus que vienen y le hablan a los profetas. El espíritu que entra al profeta es el que dice, yo los tengo, yo se los envío a cada estrella. O sea, sobre cada estrella venía este espíritu, entraba y hablaba lo que Dios le decía que tenía que hablar. Él aquí, acuérdese, que se le está manifestando, él necesita que el mensajero de esta edad reconozca. Y esa es la clave, le está diciendo, mira, yo soy. Entonces, el mensajero de esta edad era un hombre llamado Martín Lutero. Esta edad es llamada la edad de la Reforma.
cuando ya vino y empezaron a hacerle batalla contra la Iglesia Universal. O nosotros hoy podemos hablar que esa Iglesia Universal es la Iglesia Católica. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces Martín Lutero se levantó contra la Iglesia que fue constituida por Constantino en el Concilio de Nicea, Turquía. ¿Se acuerda que sacaron una sola iglesia? Reunieron todas las iglesias del mundo y sacaron una iglesia universal. Entonces Martín Lutero se levantó contra esta iglesia. Y allí es donde Martín Lutero empieza a atacar a esta iglesia. ¿Por qué? Porque esta iglesia universal había cambiado la dirección del Espíritu Santo por la jerarquía humana. O sea, ya estaban los papas y los papas se habían puesto entre intercesores entre los reyes de la tierra y Dios. Según ellos, eran los profetas o era el enviado de Dios para hablarle al mundo. Entonces, ¿qué hacían los jerarcas? ¿Qué hacían los reyes? Venían delante del papa, le ofrecían tributo, le ofrecían riquezas para que estos papas necesitaran oír. Entonces, estos papas haciendo su negocio, le venían y le decían, haz esto, haz lo otro, Dios me ha mostrado, Dios me ha dicho. Y de verdad, las oraciones de verdad, por los credos. No, es que vaya, récese 1000 Ave María, vea, es que haga la novena, vea, es que vaya ahora y se haga los 1000 Jesús. Empezaron a formar credos. Empezaron a formar repeticiones vanas. Eso empezaron a hacer. Ya la comunión entre Dios y el hombre, la relación, la intimidad entre Dios y el hombre fue acortada por unos credos, por unos rituales. En esta edad de esta iglesia empezaron a adorar las imágenes. Entonces, no, es que mira, yo he visto que cuando yo le oro a San Pablo, él me escucha, él me obedece, él me hace este milagro, me hace el otro. No es que yo le oro a Santa Marta, que es la diosa, la de las cosas imposibles. No es que yo le oro a Santa Rita, no es que yo le oro a tal santo. Allí fue donde empezaron. Entonces empezaron a hacer sus imágenes de yeso y empezarle a traer oración y a traerle tributo. O sea, ya dejaron a Dios y empezaron a guiarse por estos dioses de madera y de yeso. Allí fue donde empezó a tomar la mayor importancia. Empezaron a desplazar a Dios por seguir dioses de arcilla. Amén. También, como les decía ahora, fue la mayor introducción a la mariolatría. Empezaron ya a adorar directamente a María como la madre de Dios, cuando nosotros sabemos que Dios no tiene madre. María simplemente fue el recipiente. Ella simplemente fue el vaso que Dios utilizó para proveerse un cuerpo. Pero María no puso nada de ella. Fue Dios el que puso el germen de vida sobre ella. Entonces no podemos decir que María es la madre de Dios. Simplemente fue una mujer que Dios escogió. ¿Por qué? Porque era santa. No le podemos quitar eso. No le podemos venir y atacar a María. ¿Por qué? Porque los hombres han desviado su conocimiento y su adoración. Se han equivocado. María no tiene la culpa. María fue una mujer santa y hasta el día de hoy es santa. ¿Cómo sería de espectacular una mujer tan tremenda que Dios la escogió? Yo no tengo nada que decir en contra de María. Vuelvo y digo lo mismo que dijo el arcángel San Gabriel: bendita tú entre las mujeres y bendita sea María. Pero hasta allí, como una mujer que fue. Pero esta iglesia le empezó a dar tributos. Entonces ya dicen de que María es la intercesora entre Dios y los hombres. Entonces, como alguien una vez me dice, mira, Diego, te voy a poner un ejemplo. Si vos tenés algo que yo te he pedido y de pronto vos no me lo querés hacer, yo voy delante de tu mamá y le digo, mira, doña Carmen, ¿por qué no le dice a Diego? ¿Usted por qué no intercede por mí para que Diego me haga este favor? Para que Diego por favor me escuche, para que Diego ceda, para que Diego esto, lo otro. Me dijo, es lo mismo con Dios. Y le dije, ¿a dónde dice eso en la Biblia?
Me dice, Diego, pero es que ella es la madre de Dios. O sea, ellos quieren venir y atacar la palabra de Dios con la ignorancia, con cosas que ellos les han metido a la cabeza. Por eso, la ignorancia cobra un precio demasiado alto. Amén. Entonces fue en esta época cuando María empezó a coger y a coger y a coger fuerza, hasta tal punto que la iglesia de hoy no es cristiana, es mariana. Nosotros vemos que aquí cerca de mi casa hay una iglesia, y esa iglesia, cuando yo paso, hay veces que voy a pasear mis perros, escucho que la mayoría de las celebraciones hacia María. De ahí le dejan un pedacito y hablan de Jesucristo. Pero nosotros sabemos que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, nadie. Que María va a venir, que venga. Déjeme decirle tanto como esto. Es tanto así, de que María tuvo que estar en el aposento alto y el Espíritu Santo tuvo que venir sobre ella. Así de sencillo. Ella estuvo con los 120 en el aposento alto. Entonces, no le podemos dar atributos que no tiene. No le podemos dar un lugar que no tiene. Vuelvo y le digo, bendita entre todas las mujeres. Y gloria a Dios por esa mujer. Qué extraordinario, qué extraordinario. Ojalá María, ojalá Dios hubiera escogido a mi hermana, escogido a mi mamá de pronto, siendo una mujer tan extremadamente maravillosa como lo fue para mí. Yo creo que de pronto no le llegaba ni a los tobillos a María. O sea, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Bendita y alabada sea María. Pero hasta allí, que Dios la escogió para depositar allí su germen de vida y poder. Que ese Jesucristo que un día nos dio la libertad, que te dio la libertad a ti, que me ha dado la libertad a mí, y que hoy nos ha puesto en lugares celestiales, viniera. ¿Cómo no voy a estar agradecido con María? Yo tengo que estar agradecido con ella. Si no hubiera sido por ella, pues Dios hubiera escogido otra mujer, pero fue ella. Entonces, ¿cómo no voy a estar agradecido con María? Amén. Pero, vuelvo y le digo, hasta allí, como la mujer que fue. El profeta, como el hombre que fue. Cada uno en su lugar. No le puedo quitar mérito. No puedo ponerme a adorar a Pablo. Pablo solamente fue el recipiente en su época. Fue el recipiente que Dios usó en su época. Amén. María fue el recipiente que él usó en su época. William Marion Branham es el recipiente que Dios usó en su época. Elías fue el... Hoy el recipiente soy yo. Hoy el recipiente... Entonces, si tú no crees que Dios se pudo hacer, ¿acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? ¿Acaso lo ignoráis? Por eso él dijo, si este cuerpo, si esta casa terrestre se deshiciere, tenemos otra en el cielo, pero nosotros ya no tenemos una casa. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no hay una casa, ya hay un templo. Y no es para mí, es para Cristo. ¿Por qué? Porque ya me le debo y todo a Cristo. Amén. Entonces, aquí... Todavía estamos en el versículo 1, dice, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. ¿Por qué les dijo esto? Porque en esa época fue cuando el nombre de Dios empezó a ser quitado. Ya no empezaron, ya dejaron de empezar a bautizar a la gente en el nombre del Señor Jesucristo y lo empezaron a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Le empezaron a bautizar a la gente mal bautizada. Usted me dice, pastor, y en todos esos que bautizaron mal, ¿qué pasa? Yo le digo, Dios tiene cuidado de su novia. Y su novia, la de esa época, yo estoy seguro de que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. ¿Por qué? Porque esa
esa doctrina de la Trinidad cada vez empezó a coger y a coger y a coger más fuerza. Entonces nosotros sabemos que ser bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo trae muerte. ¿Por qué? Porque solamente, vamos a mirarlo. El libro de los Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Para que tú puedas entender por qué solamente en el nombre del Señor Jesucristo recibirás perdón de pecados. Solamente en ese nombre. Entonces, cuando alguien lo bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los pecados siguen allí. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice. Mira, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para. ¿Para qué es el bautizo? Para que Jesucristo, cuando tú lo aceptes como tu Señor y Salvador, llegue y te diga, mira, préstame el costal donde tienes todos tus pecados y ahora tus pecados no son tuyos, sino que son míos. Eso es el bautizo. Una nueva criatura. Y es allí donde nosotros tenemos que entender el cielo en que podamos ser salvos, dice la palabra. No lo hay. Entonces, la persona que se bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo están mal bautizados. ¿Por qué? Porque Padre no es un nombre. Es un adjetivo calificativo. Yo soy Diego Fernando Palacio González y soy padre de 2 hijos. Profesión, pastor. Y soy hijo de Carlos Arturo Palacio y María del Carmen González. Tengo las 3 funciones, pero sigo siendo Diego Fernando Palacio González. Me he hecho entender. Sigo siendo Diego Fernando Palacio González, pero he desempeñado 3 funciones. Próximamente seré abuelo, ya voy a tener 4 funciones, imagínense. Entonces, todo usted me va a decir, pastor, y entonces, ¿por qué aquí en Marcos él da aquí en Marcos 16, Marcos 16, versículo 16 al 18. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mire, el que creyere y fuere bautizado, o sea, usted se bautiza porque usted cree. Amén. El que creyere, o sea, usted cree, después de que cree, usted se bautiza. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué? Porque no te vas a bautizar. Ay, pastor, es que yo no creo que el bautizo sea necesario. Es necesario y obligatorio. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, óigalo, en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes. Y quieren hará daño, pondrán sus manos y sanarán. Mi nombre. No es mi adjetivo. En mi nombre. Entonces, ¿cuál es el nombre? La palabra de Dios dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado en los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. Y la palabra de Dios dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Lo que hagáis de palabra o de hecho. Señor, hoy me voy a levantar en tu nombre, Señor. Poseeré las puertas de mis enemigos y en tu nombre, Señor, declaro victoria sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi esposa. ¿Qué estás haciendo? Le estás encomendando a Dios tu día, tu familia, tus hijos, tu alacena, todo. Simplemente le estás invitando a Dios a tu vida. Eso es lo que te dice allí.
Amén. Entonces volvamos a Apocalipsis 3. Sé vigilante, ya en el versículo 2, Apocalipsis 3, versículo 2, dice, y sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Martín Lutero vino, él vino, acuérdense que esta fue la edad de la Reforma. Aquí fue donde empezó a ser reformada lo que era la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, hablemos ya así. Entonces, él vino sabiendo que los hijos de Dios tienen 3 pasos que cumplir: justificación, santificación, y después de que tú te santificas, ¿por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, cuando tú te santificas, el Espíritu Santo viene sobre ti, te bautiza y viene la llenura del Espíritu Santo. Entonces, estos 3 pasos hay que cumplirlos los hijos de Dios. Y aquí le están haciendo el reclamo a la iglesia de Sardis, diciéndole, mira, tus obras no son perfectas. ¿Por qué? Perfecto quiere decir que quedó inconcluso. ¿Por qué? Porque Martín Lutero solamente pudo traer a la novia de Cristo hasta justificación. ¿Qué es justificación? Entregarle mis pecados a Dios, venir y declarar mis pecados delante de Él para que Él tome mi lugar y yo tomar el suyo. ¿Por qué? Porque el justo tomó el lugar de los injustos. Amén. Entonces, es allí donde Dios le está haciendo el reclamo. Mira, ¿por qué llegaste solamente a esta justificación? Lo tenías todo. Por eso fue llamado un reformador. Por eso fue. Fue una reforma, no una restauración, porque la restauración era donde hubiera habido algo, se hubiera dañado y lo hayan vuelto a organizar. Pero simplemente lo que hicieron fue, se quebró este vaso, entonces yo lo que hago es que el vaso viene allí y yo organizo cada pieza, pero no las junto. Se le cayó la oreja al pocillo. Entonces yo cojo la oreja y pongo el pocillo y la oreja allí al lado, pero no hago la pega. Y eso era lo que le estaba reclamando Dios a Martín Lutero. Mira, no terminaste la obra, Martín. Ahí están todas las piezas del vaso, pero tú no lo has pegado. Ahí está el pegante, ¿por qué no lo usas? Pero a Martín Lutero solamente le dio hasta justificación. ¿Por qué? Porque Martín Lutero fue un hombre dado a la política. Fue un hombre dado a reformar la política. Martín Lutero fue un hombre que empezó a escudriñar las escrituras y fue allí donde se empezó a imprimir la Biblia. En esta época fue cuando se empezó a imprimir la Biblia. Pero acuérdese que la Biblia era exclusividad, tenía exclusividad solamente la Iglesia Católica. Y ellos la leían en latín y siempre dándole la espalda a la grey, siempre dándole la espalda a la gente. ¿Por qué? Queriéndole decir, ustedes no se merecen esta palabra. Pero Martín Lutero dijo, si la palabra no es para el pueblo, entonces ¿para quién es? Entonces ellos decían, nosotros somos los únicos que podemos leer, nosotros somos los únicos que podemos hacer milagros, nosotros somos los únicos escogidos por Dios para traer su palabra. Eso decía la iglesia. Entonces Martín Lutero le dijo, de ninguna manera. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, allí empezaron a imprimir las Biblias y fue cuando la Biblia empezó a quedar en manos del pueblo de Dios. Amén. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido. Mira, aquí ya le está diciendo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. O sea, Dios, vuelvo y les digo, Dios había hablado a Martín Lutero, lo había escogido, Dios le hablaba a Martín Lutero y le estaba indicando por dónde llevar a su iglesia. Usted dirá, pastor, pero nosotros sabemos que el mensajero de esa edad era el que más podría llevar a la iglesia la palabra de Dios, y eso es un amén. Pero acuérdese que venimos de la edad del oscurantismo, donde la iglesia casi que fue aniquilada. La iglesia, la edad de Sardis fue dada desde el año 1520 hasta el año
1750. Tuvo una edad de casi 230 años. Entonces, allí Dios le había hablado a Martín Lutero para que llevara a su iglesia al nivel de la novia de Cristo. Amén. Entonces, Martín Lutero, acuérdate que dejó la obra inconclusa. Y aquí le dice, acuérdate de lo que yo te he dado, lo que te he mostrado, la revelación que he traído. Necesito que estés atento. Necesito que tú guardes eso. ¿Por qué? Porque ese maná es para mi pueblo. Sin ellos, sin este maná, van a de la etapa de la Inquisición. Entonces la iglesia estaba relevada, la iglesia estaba temerosa, la iglesia estaba escondida. Pero a Martín Lutero le fue dado todo esto. Pero dejó la obra inconclusa, por eso es llamado un reformador. Amén. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que por la persecución de la iglesia se estaba acomodando, o sea, se estaba volviendo una iglesia formal? Pero aquí le estaba diciendo, hay una poca gente, hay una porción de la iglesia que se ha guardado, que no va a permitir que la palabra sea leudada, que a la palabra le apliquen algo que la pueda esponjar, que la pueda hacer asequible, que la vuelva de caucho. Allí le estaba diciendo, hay un poco de gente que está esperando por la palabra que yo te he dado. Allí le estaba diciendo, y esta gente se va a decir con vestiduras blancas. Hermano, vuelvo y le digo, para Dios es importante su forma de vestir. Por eso no ande por allí mal vestido. No ande por allí con ropas que no le corresponden. Mira, aquí Dios está hablando de las vestiduras y cada ratico habla de las vestiduras. Amén. Guárdate, protégete. No le muestres lo que es de Dios a la gente. Si tú eres una mujer casada, que solamente sea tu esposo el que te conozca tus partes íntimas. No te pongas escote, no destapes tu espalda. No le des alas al enemigo, no le des cabida al enemigo. Amén. Entonces aquí le está diciendo, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Qué quiere decir? Dios o Jesucristo, que es el que está hablando allí, sabía de aquellos hombres, cómo se estaban esforzando, cómo a pesar de la tribulación, de los problemas, de la persecución. Hermano, lo que nosotros estamos viviendo aquí son tiempos de gloria. El pecado se ha aumentado, pero contra nosotros no nos han perseguido. Nos van a perseguir, vuelvo y se lo digo, acuérdese. Nos van a perseguir. Eso téngalo, perseguidos por causa de su nombre. Amén. Todas las iglesias que no estén bajo la unidad del Consejo Mundial de Iglesias van a ser perseguidas de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. ¿Por qué? Eso quiere decirle que son gente que Dios, que el Señor Jesucristo va a tomar su lugar y se parará allí. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas cuando esta gente vaya delante del gran juicio del trono blanco, él va a venir y Jesús lo va a mirar a aquella persona y va a decir, mira, este es el DVD o este es el video de toda tu vida. Estas son tus obras buenas, estas son tus obras malas. Y todos vamos a saber que la báscula, si fuera por nosotros mismos, se va a inclinar y vamos a salir perdedores. Pero aquí Él está diciendo, yo me voy a parar por esas personas. ¿Por cuáles personas? Las que han guardado su palabra, las que han guardado su nombre. Amén. Las que no les importa que le diga, ay, fanática, ve, ya pareces un muerto lavado ahí, que no te maquillas, date labial, hacete esto, ¿por qué no te tinturas el cabello? Simplemente ellos no entienden, están ciegos, no los vamos a juzgar. Simplemente no nos dejamos llevar. ¿Por qué? Porque tú ya te quitaste el velo, ellos todavía tienen el velo puesto. Entonces ahí derramas tu misericordia. ¿Por qué? Porque la misma misericordia que tú derrames sobre él es la misma misericordia que Dios derramará sobre ti. Acuérdate que él dijo, en la manera que tú perdones, así yo mismo voy a perdonar.
Entonces, aquí dice, me confesaré su nombre delante de mi Padre. Entonces, cuando el Padre venga y diga, mira, te he hallado culpable, Jesús va a venir y dice, mira, Padre, yo vengo a tomar el lugar de aquella persona. Eso es confesar su nombre delante del Padre, decirle, mira, yo voy a tomar el lugar por él. ¿Por qué? Porque en el tiempo cuando le hacían bullying, cuando le decía que tan fea que se veía, que parecía una samaritana, que parecía esto, que parecía lo otro, ella nunca se dejó seducir por el mundo, nunca se dejó llevar, siempre estuvo allí conforme a la palabra, conforme a lo que yo quería. Ahora que ella accedió y tomó mi lugar, ahora yo voy a tomar el de ella. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros ya sabemos de que cada mensaje es para cierta edad, pero las iglesias posteriores a estas tienen que tomar estas recomendaciones. Tenemos que tomar esto para nosotros. ¿Por qué? Porque en el caso de nosotros somos la última edad, la edad de la Odisea. Ya no nos queda sino la edad de Filadelfia y la edad de la Odisea, que es la edad en la que estamos viviendo. Es la edad que nos corresponde a nosotros. Entonces, ahora, la edad de Sardis tiene que tener en cuenta, y por eso Dios le decía, yo conozco tus obras. ¿Por qué? Porque lo que traía Tiatira fue caído sobre Sardis. Entonces él decía, yo conozco el proceso. Ahora, Filadelfia tiene que recibir lo que decía Sardis, lo que venía en Sardis. Simplemente lo que hace es una conexión, como una carrera de relevos. Nosotros sabemos que viene un atleta, y ese le entrega un báculo al otro atleta, y ese atleta sale corriendo. Es lo mismo, una edad empalma con la otra, un profeta, un mensajero empalma con el otro, y va entregando el mensaje a la iglesia siguiente, a la iglesia siguiente y a la iglesia siguiente. Nosotros, siendo la última edad, tenemos que recopilar toda la información de todas las otras 7 edades de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos la mejor iglesia que ha habido sobre todo el tiempo de la humanidad. ¿Por qué? Porque aún Daniel, aún Abraham, aún Moisés, aún Pablo hubiera querido estar en este tiempo. Pero no fue ni Pablo, ni fue Abraham, ni fue Moisés. Fuiste tú el que fue escogido para este tiempo. Por eso, iglesia de Cristo, yo te digo, levántate. Irgue tu cabeza, levanta tu cabeza. No tenemos que andar así porque no tenemos nada de qué avergonzarnos. Antes tenemos que sacar pecho porque fuimos escogidos por el mismísimo Dios para revelar su palabra en esta época y que todo el cumplimiento de su palabra sea hoy sobre nosotros. Entonces, bendito y alabado sea el pueblo de Jehová o el pueblo del Señor Jesucristo en este tiempo, porque en este tiempo es que la palabra de Dios vendrá a cumplimiento. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 17 nos dice, en la voz del séptimo ángel. Y nosotros hoy estamos sobre la voz del séptimo ángel. El misterio de Dios será revelado. Nadie va a tener más revelación sobre toda la creación que la iglesia de Cristo para este tiempo. Amén. Los ojitos allí, vamos a presentarnos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estar a nuestro lado, Señor, porque te podíamos sentir a través de cada palabra, Señor. Sentíamos gozo, sentíamos alegría. Todavía nuestro corazón hierve, Señor, del gozo y de la felicidad, Señor, de poder compartir tu palabra. Yo, Señor, te presento a cada hermano de la iglesia para que seas tú escuchándolo. Señor, ellos tienen peticiones, necesidades. Solamente un pensamiento tuyo basta, Señor. Solamente una palabra tuya. Por eso te pido que la declares en esta hora, porque tu pueblo hoy se presenta delante de ti y declara victoria sobre toda situación, sobre toda enfermedad, sobre toda adversidad. Nosotros nos declaramos en victoria porque tú nos llamaste a ser más que vencedores en Cristo Jesús, porque el tiempo de la tristeza, el tiempo donde llorábamos, el tiempo de la aflicción ya pasó. Ha llegado el tiempo del regocijo, la alegría, la paz y la bendición de nuestro Dios sobre su pueblo. Por eso, Padre Celestial, bendice a cada hermano en el nombre de nuestro cada pastor, a nuestro presidente, a nuestra gobernadora, a nuestro alcalde, Señor, bendícelo y haz con ellos conforme tu voluntad, Padre. Te los presento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Hermanos, que el Señor Jesucristo los continúe bendiciendo. Espero que esta palabra haya sido de bendición y acuérdese que lo mejor está por venir. Shalom.